Pero bueno, agradecidos mi esposa y yo por estar en este lugar, en esta iglesia, con hermanos amados. Elio, gracias. Pastores, gracias. Y queremos hablar hoy de corazón a corazón. Somos agradecidos y Dios ha sido bueno con nosotros. Y hoy venimos a compartirles algo que seguramente has escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero cuando estás sentado en diferentes posiciones de la mesa, se escucha la palabra de diferente manera. ¿Quién lo cree? Dígame amén. ¿Y quién ha escuchado Juan 3:16? Yo creo que los hemos escuchado prácticamente todos los días. Y hoy quiero leerlo porque estoy seguro que Dios tiene algo poderoso para ti. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Aquí lo hermoso de esto es que no solamente Dios ha mandado a su Hijo para juzgarnos, sino ha mandado a su Hijo para rescatarnos, ¿verdad? Y hoy queremos presentarnos, mi esposa Miriam, el amor de mi vida, mi ayuda idónea, mi amante, mi amiga, mi confidente. Gracias a Dios por su vida. Y bueno, quiero empezar a presentarme. Seguramente muchos no me conocen, pero vengo de una familia de tremendos músicos. Vengo de una familia donde si mi papá hubiera sido pastor pero alemán, ¿verdad? Porque mi papá me enseñó a que las cosas se pelean por ellas. Nada es gratis en esta vida, y así lo creí. Soy una persona que empecé a pelear por mis sueños, empecé a buscar la aceptación profesional antes que cualquier cosa, pero yo no conocía del Señor. Yo empecé a conocer al Señor en medio de tremendos ministerios como Marcos Witt, donde yo veía o escuchaba una palabra poderosísima que era: Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dije, wow, ¿quién dice yo quiero eso? Eso yo quiero. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Wow, yo quiero eso. Y efectivamente lo buscaba, pero me encontraba con personas que en lugar de que me predicaran de la palabra de Dios, me juzgaban. Por eso para mí es poderosísimo Juan 3:16, porque Dios no vino a juzgarme, sino a liberarme, a perdonarme. Hasta que tuve un encuentro personal con Él. Y no fue por medio de una predicación, sino fue por medio de su palabra, fue por medio de la intimidad con Dios. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿cuántas veces hemos tenido una verdadera intimidad con Él? Yo, ¿sabes qué? Pocas veces había tenido esa intimidad con Dios, y a Dios le plació hablar a mi vida en el periférico a las 9 de la noche con un tráfico insoportable, pero ahí es donde yo lo conocí. Qué extraño, ¿verdad? Llegué con mi esposa y le dije: ¿sabes qué? Jesús está vivo, no está muerto como yo pensaba. Y mi esposa, como mi esposa, me decía: ay, mi amor, qué lindo. Pues sí, no, qué lindo no, tenemos que buscar de Él, ¿verdad? Y empezamos a buscar de Él, nos empezamos a congregar, y era una cosa verdaderamente preciosa. Así como ustedes que de repente escuchan un super mensaje y dices: wow, Dios hoy habló a mi vida, pero pocas veces de repente tenemos la intimidad con Dios. Empecé a servir en la iglesia, empezamos a congregarnos y dije: ahora sí, lo mejor de mi vida está por venir, ¿verdad? Dije: Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pues está padrísimo. Yo creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y empezaron los procesos. ¿A quién le gustan los procesos? Levántame la mano. Wow, hermano, bien. Procesos, tal vez procesos económicos, tal vez procesos donde el cáncer toca la puerta de tu casa, tal vez el proceso donde te dejó tu marido, tal vez el proceso donde te corrieron del trabajo. ¿Quién dice aleluya, gloria, amén? Wow, yo sabía que esta iglesia era poderosa, pastor. Pues bueno, efectivamente empezó un proceso en mi vida donde, pues, con Dios conmigo, ¿quién contra mí? Sabía que nada me iba a pasar.
pero de repente empezó el proceso sobre mí. Me detectaron un virus que se llama virus de hepatitis C, donde pues era simple, ¿no? Destrozaba mi hígado, provocaba cáncer y la muerte. ¿Quién dice aleluya? ¡Wow! Me encanta que digan aleluya en medio de los procesos. Pues yo no dije aleluya, hermano. Yo me fui al piso, me derroté. Dije, ¿dónde estás, Señor? A mí me habían contado otra historia de ti. Me habían dicho que contigo, ¿quién contra mí? Y ahora resulta que la peor etapa de mi vida está ahora que te recibí. Entonces, como que cuéntame cómo está el asunto, ¿no? Y efectivamente empezaron los procesos. Empecé una quimioterapia. Se me cayó el pelo, bajé 60 kilos, ya los recuperé, gracias a Dios, ¿verdad? Fue verdaderamente terrible. Veía a mis hijos y decía, ya no hay nada que hacer. Pero había mucho que hacer. De repente llega uno a perder la brújula, de repente llega a perder las esperanzas. Y yo sí perdí las esperanzas. Dije, Señor, yo creo que a mí no me vas a sanar. Tuve que esperar nada más y nada menos que 18 años para que Dios obrara en mi vida. Y ¿sabes qué? Lo más grueso es que yo servía al Señor. Servía al Señor, y uno de los testimonios más poderosos dentro de mi servicio era, ¿sabes qué? Yo no sé hasta dónde voy a llegar. Me estoy muriendo, no hay nada que hacer por mí, pero yo quiero servirle al Señor hasta el último suspiro de mi vida. ¡Wow! Era poderosísimo. ¿Quién dice gloria, amén? Pues sí, la gente también decía gloria, amén, aleluya. Pero cuando yo me bajaba del púlpito y me iba a mi habitación de hotel, era llorar. ¿Por qué? Porque somos humanos, señores. No somos extraterrestres. No somos robots. Efectivamente, yo me hundía en depresiones. Llegaba con mi esposa y le decía, ¿sabes qué? Ya ni siquiera voy a ir al doctor. Ya estoy harto, ya estoy cansado. Cada vez estoy peor. Cada vez me siento mucho peor. Cada vez veo que mi vida no tiene sentido. Después de haber trabajado en producciones como Ricky Martin, Thalía, Paulina Rubio, Luciano Pavarotti, terminar así, yo no quería eso. Sin embargo, seguían los procesos. Y ahora quiero presentarles a mi esposa, que es me dice que siga un poquito más. Ok, dice que si no se sigue y ya no me va a dejar hablar, que me baja. Pero bueno, empezaron los procesos y lo último que existía para salvarme la vida era un trasplante hepático, es decir, un trasplante de órgano. ¿Quién dice aleluya? Yo quiero un trasplante. ¿Quién me puede levantar la mano? Yo sería tan amable, doctor, que me cambien mi hígado, porque no, ya siento como que ya no me gusta, ya no me hallo, ¿verdad? Pues, ¿quién dice yo quiero, verdad? Pues yo tampoco quería, ¿verdad? Sin embargo, empezaron procesos. Hacía CTs de 25 litros de abdomen, tenía encefalopatías, donde ya no sabía quién era mi esposa, no sabía quiénes eran mis hijos, es más, ya no sabía quién era. Y ¿sabes qué? Lo más grueso es que hoy es un día especial porque Dios empezó a obrar en mi vida aquí en Puebla. Ya no había mucho que hacer por mí, había una lista de espera de 20,000 personas. Me descompensé. Y yo pensé que hasta ahí era, ¿no? Y hablábamos también de perder la brújula. Y yo también la perdí. De repente hay momentos en nuestras vidas donde abrimos puertas. ¿Quién se identifica conmigo? Tal vez abrimos pequeñísimas puertas que pensamos que ni siquiera el Señor se da cuenta. Muchas veces decimos, ay, peco tantito, ay, total, Dios nos perdona, hombre. El pastor nos dice que Dios es bueno y que nada más que nos perdonemos y la gracia de Dios va a caer sobre nosotros. Ay, tantitito, al fin que no es mucho. Y tal vez volvemos a pecar otro poquito y de repente en Facebook le decimos ok a cierta solicitud de amistad. Tal vez en el mail decimos o respondemos a aquella chica que pone su foto de perfil y te dice hola, y nosotros decimos, oye,
Pues si hay conmigo, estoy todavía guapetón, pues sola, ¿verdad? O tal vez la amiga de la oficina nos dice, oye, a ver cuándo nos invitas o me invitas un café. Y decimos, total, nadie nos ve, ¿verdad? Esas pequeñas puertas que nosotros llegamos a abrir, aún conociendo la palabra, se nos hace fácil. ¿Y sabes qué? A mí se me hizo fácil. Se me hizo fácil contestar un mensaje de Facebook. Se me hizo fácil ocultarle las cosas a mi esposa. Y efectivamente pasó lo que tenía que pasar. Destruí mi matrimonio, destruí mi casa, destruí el corazón de mis hijos, y etcétera, etcétera, etcétera. Dice la palabra que pongas primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Pues cuando pones el pecado delante de tu vida, todo lo demás va a venir por añadidura. Tus amigos te van a dejar de hablar, vas a perder la órbita de tu vida y vas a empezar con la peor o el peor desenlace que va a ser para tu vida, que se llama velo espiritual, donde sigues pecando y al rato ya ni siquiera sientes feo, sino que dices, ¿sabes qué? Pues está bien, me lo merezco. ¿O sabes qué? ¿Por qué no vivir los mejores años de mi vida así? Oye, pero ¿tú crees que está bien lo que estás haciendo? ¿Tú qué pensarías que Jesús te diría? Seguramente no, nada. Y sabes que empezaron los procesos. Efectivamente empecé a perder trabajo, empecé a perder amistades, ya había perdido a mi familia, ya había perdido absolutamente todo. Y sabes que muchas veces piensa uno que ora y Dios escucha. Pues permíteme decirte que yo oraba y yo sentía que la oración no llegaba ni a 20 centímetros de altura, porque es precisamente eso. Cuando escuchamos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? No es Dios quien se aparta, sino es uno quien se aparta de Dios. Y efectivamente estás apartado de Dios. Sin embargo, empezaron las crisis, pero hay algo que pesó más, donde mis hijos y mi familia y mi esposa tenían 1,000,000 de pretextos para odiarme, solamente tenían uno para amarme, que era el amor de Dios. Y ahí es donde mi esposa empieza a decir su punto de vista y qué fue lo que la motivó para salvar su matrimonio. Bueno, pues yo les platico que fue un proceso terrible. Ahorita que me vino a saludar el chavo Israel, ¿dónde está ese Israel? Israel. Él fue, mi esposo estuvo viviendo un tiempo aquí en Puebla, precisamente se vino con esta persona. Esta persona era una pastora cristiana, con 6 hijos, con un nieto, con 36 años, estoy hablando hace 6, 7 años, y se fue. Entonces ella primero era mi amiga en Facebook y me empezó a eliminar, y yo empezaba a sentir que había algo que no estaba bien, porque todo el mundo intuimos algo que no está bien, aunque no estemos seguras de lo que está pasando. Entonces yo me puse a orar. Éramos cristianos desde hace muchos años, pero tuvo que pasar todo lo que pasamos para que ahora haya una fe inquebrantable en el Señor. Y bueno, mucha gente de aquí de Puebla lo conoce, mucho se vivió aquí en Puebla. Y bueno, mi esposo, cuando pasó todo esto, yo hablaba con él, oraba por él todos los días. Estuve 1 año en ayuno y oración de rodillas, clamando a Dios para que borrara todo, separara todo lo que lo unía con esta persona. Era una persona de Argentina y las cosas estaban pues muy catastróficas, porque aparte ella, según ella, lo ministraba en la enseñanza de Dios, siendo pastora. Entonces él vivía con un engaño terrible, vivía con una cobertura, lo veías en la cara y se veía tan fuera de sí. Entonces era una situación muy difícil, y yo decidí postrarme delante de Dios y que Él fuera el que moviera su corazón, el que hiciera todo lo que tenía que hacer. Y ella me mandaba fotos y me mandaba todo, porque tenía varios Facebook ella, y si no me buscaba por uno, me buscaba por otro, me mandaba mails para mandarme fotos con mi esposo. Entonces yo no nada más lo sabía, sino lo veía. Entonces el dolor era terrible, era una cosa, yo estaba como muerto en vida, era un esqueleto andante, era una situación espiritual muy fuerte la que yo llevé.
Y yo le escribí y le dije, mira, ¿sabes qué? Ganaste la batalla, pero la guerra no la vas a ganar tú, la guerra la voy a ganar yo, porque le está peleando el Señor por mí. Yo no me voy a meter en nada. Entonces pasó, yo seguí orando, yo hablaba con mi esposo y le decía, vente, regresa. Para eso, cuando él vivió aquí en Puebla, lo atropelló un microbús, vivió en un parque, quisieron abusar de él. Bueno, le pasó todo lo que no se imaginan, y él seguía rebelde, no quería regresar. Hasta que un día que estaba con esta persona aquí en Argentina, en Puebla, la fue a dejar al aeropuerto, la señora se regresó para allá y él venía borrando en el camión todas las fotos y decía, Señor, a mí me decía, ora por mí porque me metí hasta la cocina y no sé cómo salir. Entonces él en el camión le dijo al Señor, dije, borró todo, borró el contacto, borró todo, y como esta mujer tenía todas sus claves de Facebook, de todas, hasta del banco, pues se dio cuenta que borró todas las fotos y le habló para reclamarle que qué estaba pasando, que por qué borraba todo. Entonces él dijo, Señor, hazlo tú como lo tengas que hacer. Y al día siguiente, que fue un martes, yo me acuerdo que yo me pegué justamente en la cabeza muy feo y yo le estuve marcando y no me contestaba y se me hizo muy raro. Yo sentía que algo había pasado. Entonces me hablaron, en la noche me habló su hermano y me dice, ¿supiste lo que le pasó a mi hermano? Total que bueno, el Señor lo hizo caer en estado de coma por el hígado. Ya estaba deteriorado, su hígado ya no funcionaba en lo absoluto y yo no me podía ir a Puebla porque, como mi esposo comentó, cuando tú estás en pecado todo se empieza a caer a tu alrededor, empiezas a tener falta de trabajo, empieza a caerse todo. Y para colmo teníamos una ¿cómo se llama? Del banco. Una demanda, bueno, que te tienes que salir de tu casa porque el banco te quiere quitar la propiedad por un dinero que se debe. Yo tenía cita a ese día, al día siguiente, a las 8 de la mañana y no me podía ir a Puebla a verlo en estado de coma. Entonces toda la noche estuve hablando con un alumno que él tenía aquí en Puebla y me estuvo platicando, y el médico y todo. Entonces hice lo que tenía que hacer. Mi hijo se había ido de la casa, no vivía conmigo, vivía mi hija. Nos fuimos por mi hijo a donde estaba. Nos fuimos al juzgado y de ahí me vine a Puebla a verlo en el hospital, y efectivamente entré y todo el mundo se salió, nos quedamos mis hijos y yo, y él estaba como pues totalmente pues en coma, estaba muy mal. Entonces yo llegué y le puse su teléfono, mi celular se lo puse aquí en un oído con la de Marcos Vidal, la de Cara a Cara, y así estando dormido empezó a salírsele una lágrima a él y empezó a reaccionar, y el doctor me dijo, ¿son su familia? Le digo, sí. Me dice, se ve que son su familia, él está despertando. Entonces despertó, pues imagínense, teníamos como un año de no vernos, y abre los ojos y lo primero que ves a mí, ha de haber dicho, ay, nanita, ¿no? Imagínense, después de todo lo que había pasado y no vernos, pues sí se quedó así como. Entonces, bueno, yo lo traté de ayudar y todo esto, me lo llevé a México, lo tuve internado como 15 días allá, y así, y yo oraba y decía, Señor, no permitas que venga bien morir conmigo. Regrésame todo lo que el enemigo me quiso quitar, regrésame todo y rompe todo lazo espiritual y físico con esta mujer. Y efectivamente no tenía ni ropa interior en el hospital, me lo tuve que llevar a México con la bata del hospital donde estuvo aquí internado, porque no tenía nada, hasta el perro se le perdió, la cámara, todo, no quedó con nada. Entonces el Señor fue dejando claro cómo iba a ser, porque mi corazón estaba con el Señor, yo sabía que yo no podía hacer nada. Yo la primera vez que supe que él había hecho esto, me fui en la carretera 160 con mis hijos orando, Señor, llévame porque no puedo con este dolor. Era un dolor que no lo podía soportar, me desgarraba el corazón, y yo sabía que él estaba enfermo aparte. Entonces, bueno, nos fuimos y una pastora allá me llamó, estaba yo en una iglesia en Querétaro, y me llama la pastora, me dice, ven, y me pasa al centro y me dice, Dios ha hallado gracia en ti, que ha volteado su oído a ti, ha volteado sus ojos. Me empezó a dar la palabra y yo empecé a sentir como que agárrate del Señor. O sea, no me pensaba dejar morir, sino agarrarme del Señor, que es lo mejor que puede pasar. Entonces así empecé a seguir cada día. Era terrible vivir en mi casa, despertar, todo estaba mal, y yo oraba por él y todo el tiempo estaba yo preguntándole, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y esta mujer pues ardía de todo, ¿no? Entonces hubo una situación muy fuerte ahí que fue algo que marcó mucho, porque yo lo único que le dije al Señor, le dije, lo único, Señor, que yo no soportaría es que él tuviera un hijo con esta mujer, y esta mujer ya estaba embarazada. Entonces, en un evento que hacen en México, en el World Trade Center de cristianos, una como feria, como expo cristiana,
estaba yo orando y hablando con él y me puse de rodillas ahí tras una sala y dije, Señor, no soportaría ese dolor, tú no das más de lo que uno pueda soportar. Y al día siguiente me habla mi esposo desde el hospital donde estaba con esta persona y había perdido al hijo. Entonces yo me quedé así, dije, Señor, wow, o sea, a veces responde tan rápido y a veces el tiempo es de Él, el tiempo es del Señor, Él es perfecto y nunca va a llegar tarde, nunca. Entonces, bueno, pasó esto, se perdió el hijo, todo fue avanzando, mi esposo se puso cada vez peor, ya hasta le decían en la calle, se le abrían cuando lo veían porque parecía un cadáver, estaba mal, imagínenselo con 40 kilos menos, 45, era un esqueleto ya, entonces todo estaba empeorando, pero mi mente estaba en el corazón del Señor y mucha gente me decía, es que ya déjalo, o sea, ya se va a casar, que según se va a casar en septiembre. Y yo no, es que no, yo aprendí a ver con los ojos espirituales, no con los físicos, porque lo que tú ves, aceptas ver con tus ojos físicos, pues tiene un límite, tiene algo que ya no puedes tú hacer más, ni lo puedes remediar. Igual con los médicos me decían que ya estaba por morir, o sea, ya no había nada, habían 20,000 personas adelante de él en la lista de espera de trasplante. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, dices, pues ya no hay nada que hacer. Pero si tú crees en el dueño de tu vida, en el dueño de todo, que es el Señor, ¿qué puedes esperar? Obviamente va a haber un milagro, porque tú sabes la grandeza que tiene el Señor. Entonces siguieron avanzando los días y yo seguía orando por él. Y bueno, mucha gente me decía, es que ¿por qué estás con él? ¿Necesitas de seguir hablando con él? Pues sí, yo sabía, cuando él se metía al baño, él es muy de meterse al baño y siempre está con su celular o ve videos. Antes que habían celulares eran revistas y todo eso, las de chismes y todas esas cosas, ¿no? Entonces es una costumbre en él de meterse al baño a leer. Y dije, bueno, pero él se metía, perdón por la intimidad. No era de chismes, era de audio. Perdón. O sea, TV Notas y eso no. No. Bueno, entonces siguió avanzando y se metió al baño y yo sabía que él estaba escribiendo, que esta mujer no lo dejaba ni por error, ¿no? Entonces yo hasta ahorita en la vida le he reprochado una sola vez el que haya hecho lo que pasó, nunca jamás, porque así es el Señor olvida y no te está todos los días recordando lo que hiciste, te perdona y te perdona. Y lo olvidas y no estás todo el tiempo, ay, es que tú me hiciste, porque eso no tiene sentido. Entonces yo me quedaba fuera del baño, en lo que él estaba en el baño, yo me postraba de rodillas afuera del baño extendiendo mi mano y decía, Espíritu Santo, sé tú redarguyendo el corazón de mi esposo, borra todo lo que él esté haciendo, rompe todo lazo, y ya salía del baño, ya veía que él iba a jalar y me paraba y me iba como que no estaba yo por ahí. Entonces yo me iba por ahí y todo el tiempo era mi plegaria al Señor, de estar pidiendo que Él lo hiciera, porque yo tengo muchos límites, o sea, si ya lo había hecho, o sea, yo no podía hacer más, yo había mostrado todo lo que yo era, pero eso es cuando tú abres una pequeña puerta, el enemigo apenas ve un hoyito y se mete completo. Entonces, pasó el tiempo y llegó el momento en que ya estaba cada vez peor de salud. Me llamaron del hospital de nutrición allá en México y nos llamaron para el trasplante de hígado de mi esposo. Para esto les comento que él estaba tan mal del hígado que esas encefalopatías que le daban, se perdía el conocimiento, se quería aventar por la ventana, íbamos en el carro y abría la puerta y se quería aventar, no sabía quién era, dónde estaba. Entonces obviamente yo no podía trabajar y él no tenía trabajo. Entonces yo esperaba que se durmiera y me salía a las casas a tocar y a vender quesos de puerta en puerta para darle cuando menos de comer a mis hijos y sacar algo de dinero, ¿no? Entonces ya me metí corriendo y nos llamaron al hospital y en el hospital me habían dicho, tiene que tener 80,000 pesos mínimo porque va a necesitar un catéter y un medicamento y las cosas. Pues yo de dónde iba a sacar si apenas teníamos para la comida, o sea, no había forma. Entonces nos llamaron y tiene seguro de gastos médicos mayores de GNP, pero el hospital de nutrición no tenía convenio. Entonces cuando nos llamaron al hígado, lo llamaron. Nos sentamos ahí y siempre llaman a 2 o 3 personas candidatas para ver quién es el más grave o el más compatible con el órgano que van a donar. Entonces el doctor no pasó a nadie más y le dijo a mi esposo, te vas a quedar tú. Dice, sí, traes el dinero, ¿verdad? Y mi esposo, no. Hijo, no, hasta le dijo una grosería y todo. Entonces él ya estaba en una bata dentro del hospital, no podía hacer nada. Entonces yo me salí y me fui a la esquina a conectar, porque tampoco tenía datos, me fui a conectar a un internet, le pedí como a 80 personas dinero, nadie tenía, le dije, en 20 días te lo pago, lo meto a GNP, me reembolsan y te lo doy, por favor. Pero yo estaba muy tranquila, dije, Señor, los tiempos son tuyos, y si hoy es el día de su trasplante, abrirás las puertas, si no, ciérralas.
Yo estaba muy tranquila y a los 15 minutos, por eso digo que a veces el Señor te puede dejar llegar a la orillita del abismo, pero no te va a dejar caer si tú crees en Él, en lo que Él puede hacer por ti. Entonces, faltando 15 minutos, me habla el doctor, me dice, tienes 15 minutos para traer el dinero o si no voy a pasar a la otra persona. Y en eso me habla el hermano de mi esposo, me dice, oye, va a ir un amigo mío que conozco y les va a llevar una tarjeta, la van a estrenar ustedes. Y me llevó una American Express negra y me fui a las farmacias, conseguí los medicamentos, se metió a quirófano y le dije, nos vemos al ratito. La cirugía duraba 6 horas más o menos. Pasó el tiempo, pasaron 12 horas, casi 13 horas y no me decían nada, no salía. Y de repente me llaman en la madrugada y me dice, se me queda viendo el ayudante del médico, se quita la gorra y me dice, ¿está usted con sus hijos? Le digo, no. Y se veía el reloj, me dice, su esposo está a punto de morir. De hecho, falleció en el quirófano, marcamos hora de muerte y ya no va, o sea, no, sus riñones también se tronaron, se le reventó la vena porta, es una vena que va hacia el hígado, que a la hora que la cortaron no vieron que tenía un trombo y a la hora que la cortaron se derramó, le pusieron 140 paquetes de sangre y se estaba derramando, pero el doctor dijo, este hombre no se puede morir y como sea, por eso la cirugía se fue a más del doble de lo que debía durar. Entonces yo me le quedé viendo, le digo, muchas gracias. Y después, en una cita que tuvimos ya en el hospital, me dice, oiga, usted nunca me entendió, ¿verdad? Que le dije que su esposo se estaba muriendo. Le dije, sí. Me dice, entonces, ¿por qué me dijo gracias y se fue? Le digo, porque yo aprendí a ver lo que el Señor puede hacer. Usted tiene límites como yo los tengo, pero el Señor no. El Señor es ilimitado. Y para que haya un milagro en sanidad, debe de haber una enfermedad al borde de la muerte. Si no, ¿cómo haber un milagro si hay remedio? Ahí se manifiesta el Señor, por eso no tengan miedo. Cualquier cosa que diagnostiquen sobre ustedes, hay alguien más grande que tiene planes para cada uno. Entonces pasó ese tiempo y sí, efectivamente mis ojos veían lo que el doctor me decía, estaba convertido en un robot, en una máquina que hacía la función renal, tenía todo conectado a cables, a todos, era una persona que los ojos amarillo fosforescente y así pasaron los días y se puso mal. Y yo estaba orando, hasta mi Biblia la dejé hasta gorda de tantas lágrimas que derramé sobre ahí, pero yo declaraba sus palabras. Tú me dijiste esto y sobre su palabra declarando, porque si el Señor te prometió algo, el Señor lo va a cumplir, porque no es hijo de hombre para mentir. Entonces créele lo que Él te está diciendo aquí. Por eso es tan importante estar enterados de lo que estamos leyendo, en qué mundo vivimos y quién es el Señor. Entonces después pasó el tiempo, nos subieron a cuarto. Para eso les voy a ser bien breve porque son muchas cosas que nos pasaron, pero pasaron muchos milagros. Yo seguía sin un quinto, a mí me habían dicho que pasara a servicio social a dejar cada semana 5,000 pesos, yo no tenía ni 5 pesos para comer, yo comía de lo que llevaban los voluntarios y agarraba una torta y un café y me lo guardaba para el ratito o así. Entonces, ¿de dónde iba a sacar 5,000 pesos para ir a dar ahí? Y de repente me da la doctora otra receta donde era un medicamento de 60,000 pesos hace 6 años. ¿De dónde iba yo a sacar 60,000 pesos si no tenía ni para un sándwich? Entonces yo me quedé tranquila, entré al cuarto y lo vi queriendo arrancar los catéteres y las vendas y la bata. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que le dijimos a su esposo que es el colmo. Le digo, ¿pero por qué le reclama a él? Él está aquí acostado, la que me encargo soy yo. Entonces, como pude, me moví, me fui al elevador, él se iba a ir a hemodializar y en el elevador me encontré a la esposa de otro trasplantado. Me dice, ¿cómo estás? Me dice, ya me voy, ya dieron de alta a mi esposo. Me dice, le digo, qué bueno. Me dice, ¿tú? Le digo, pues consiguiendo el medicamento, que no sé qué. Ok. Entonces me bajé a orar y yo seguía tranquila. Dije, Señor, tenía 2 horas más para que su cuerpo aguantara el órgano nuevo que tenía en su cuerpo, si no iba a tener un rechazo masivo del hígado de una señora de 52 años. Entonces yo dije, estaba yo muy tranquila, me puse a orar afuera de la sala de hemodiálisis y dije, Señor, tú nunca llegas tarde. Tú sabes, tú ya le permitiste pasar el trasplante y estar aquí. Tú sabes que tengo que tener ese medicamento. Abre las puertas. Todavía no terminaba de orar cuando de repente se abre el elevador y sale el esposo del trasplantado y me dice, toma el medicamento de tu esposo. ¿Quién lo hace? Nadie más que el Señor. El Señor es el que se encarga de mover lo que tenga que mover cuando tú le crees, cuando tú estás seguro de lo que el Señor va a hacer. Y me quedé así, wow, se las llevé a hemodiálisis del medicamento, bajó el médico y lo inyectaron en ese instante. Y así, cuando me entregaron a mí, perdón, una cosita antes, cuando me entregaron a mí la ropa antes de pasar a quirófano, me entregaron sus tenis, ya ves que te entregan el paquete de la ropa del paciente, y yo me dormí en el piso.
y sus tenis eran mi almohada, y todas las noches lloraba y decía, yo declaro, Señor, que mi esposo saldrá caminando con estos tenis y saldrá caminando, y cosas así a lo mejor incoherentes, pero el Señor llenaba mi corazón y me hablaba a mi corazón, y yo entendía lo que Él me decía, yo oraba y recalcaba todo el tiempo eso. Entonces pasó el tiempo y para esto les digo que su seguro no tenía convenio con GNP, que diga nutrición. Entonces mi esposo estaba bien nervioso cuando llegó la hora de la salida. Antes hubieron muchos milagros, pero no puedo resumirlos, pero fuimos a la caja y me dice el de la caja, me dice, ¿ya se van? Le digo, sí, y yo así dije, Señor, pues vámonos. Por la escalera cuando bajé dije, te hablan, Señor, vamos a la caja, porque pues ¿con qué voy a pagar? No tengo nada, por lo que haya que firmar, firmo. Bajé y ya empezó a imprimir hojas, imprimir, bueno, un tambache así de hojas, y ya me ponía sellos y sellos y sellos, y me dice, tenga, no es nada, su seguro pagó, cuando GNP no tenía convenio con nutrición. No pagué ni un solo peso, ni un peso. Entonces subí corriendo al cuarto, le digo a mi esposo, no pagué nada, y mi esposo estaba bien nervioso, me dice, vente, vámonos, no vaya a ser que se den cuenta y nos vayan a cobrar aquí. Entonces le digo, no, tú tranquilo, le digo, el Señor se encarga de todo, Él tiene el control total. Entonces subo con la enfermera y le digo, señorita, ya está pagada, aquí está mi hoja, ya nada más esperamos al camillero y ya nos vamos. Y se le queda viendo, le dice, pues usted ya camina, ¿no? Pues sálgase. Entonces yo tomé fotos de cada cosa, porque yo sabía que todo el Señor lo cumple, y estaba tan segura que a todo le tomé foto, y efectivamente salimos caminando del hospital con los zapatos que yo todas las noches oraba que iba a salir caminando él. Entonces pasó ese tiempo, seguimos en la casa. ¿Quieres decir tú algo antes? No, ya, síguete. No, si quieres, es que me pico ya. ¿Quieres tú decir Ya algo? vieron por qué me decía mi esposa que después. No, nada más quisiera aportar algo tantito. ¿Qué es lo que tuve que hacer para que Dios actuara en mi vida? ¿Verdad? Porque escuchamos y Dios obra y obra y obra y hace un milagro, pero no solamente hace un milagro, sino hace otro y otro. Eran tales y tales los milagros que Dios estaba haciendo sobre nosotros, y en medio tal vez de la desgracia que estábamos viviendo, que mira, una vez, ¿a quién le encanta el pollo así nada más servido? Digan, estoy seguro que todo el mundo, yo, pastor, hoy vamos a comer pollo hervido, ¿verdad? Bueno, pues a mí tampoco, no. ¿Ve? Y efectivamente mi primer dieta en el hospital en piso fue una pata y pierna de un pollo así que parecía que lo sacaron de la morgue, ¿no? Así me lo entregaron con nada de nada. Y yo lo primero que dije fue, no quiero esto. Pero mi esposa me dijo, tienes que comer, porque pues si no, ¿cómo te vas a ir a empezar a levantar? Yo pesaba, eran puros huesos mi cuerpo, y empecé a comer, y las lágrimas se me empezaron a correr. ¿Sabes por qué? Porque nunca en mi vida me imaginé que el pollo hervido supiera tan exquisito. Esa es la gran diferencia de cuando está Dios ahí. Hay veces que lo menospreciado, lo que tú dices, eso es una porquería, Dios actúa ahí también de esa misma manera. Lo que la gente en su momento dijo, Rubén es una porquería, Dios dijo, no, yo lo voy a levantar, lo voy a hacer nuevo y lo voy a honrar delante de ustedes. Y eso es lo que realmente estaba haciendo Dios ahí. ¿Y cuál era tanta bendición que había en esa habitación? Que imagínate cuando comí ese pollo, yo lloré, lo dejé, oramos en acción de gracias y el pollo se multiplicó. Tal vez dirían ustedes, este cuate se volvió loco. Efectivamente, yo también pensé, dije, no, ya me volví loco porque me estaban poniendo morfina. Y hasta le dije a la enfermera, oiga, quíteme la morfina, porque ¿qué cree? Pues hoy Dios me reduplicó la comida 3 veces. Y me dice, no, señor, no le estamos dando morfina. Era Dios obrando ahí. Era un espíritu de multiplicación y de bendición. Eran aromas que hoy por hoy mi esposa y yo no sabemos descifrar cuál era el aroma de esa habitación. ¿Y por qué fue? ¿Por qué Dios le place obrar en la vida de nosotros en medio de una desgracia? ¿Sabes por qué? Porque cuando decidimos entregarle el control de nuestras vidas a Dios,
Yo tuve que pasar todo eso para decir, Señor, yo no puedo más. Yo no puedo con esta situación. Lo destruí de tal manera todo que yo no veía la forma de rescatarlo, de rearmarlo. Yo decía, bueno, destruirla, o sea, imagínense, mi esposa le hice pedazos el corazón. La vida de mis hijos, imagínense, yo tenía un hijo de 18 años en ese momento. Podía haberme perseguido y romperme la cara con todo derecho, ¿verdad? Bueno, no, pero sí, ¿verdad? Pero yo tuve que decidir entregarle mi vida al Señor de nuevo. Y ahí fue cuando dije, Señor, yo no puedo con esta situación, pero yo estoy seguro que tú sí. Yo estoy seguro que tú sí. Dios, fue necesario que yo diera ese paso de fe. Porque muchas veces oímos testimonios, muchas veces oímos que Dios obra en la vida de alguien. Yo había visto paralíticos levantarse, pero no había vivido la fe de esa manera. Hay veces que es necesario esos procesos. Hay veces que es necesario la enfermedad. Hay veces que es necesaria la crisis. Porque ¿sabes qué? Pues hoy vemos ahí el trasplante, wow, la tecnología, wow. Dios obró sobre la vida de Rubén, mira, rescató sus 500 kilos que había perdido, wow, qué bendición, ¿verdad? Pero no vemos del otro lado de la mesa lo que Dios obró. Yo perdí a mi mamá hace pocos años y acabo de perder a mi papá también hace pocos años. Y todavía me duele. Híjole, cómo me gustaría tener a mi mamá. Hijos que tienen a sus mamás, valórenlos, porque yo ya los perdí y me hacen falta. Pero ¿qué fue el mejor acto de amor? Porque hoy hablábamos de que Dios dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que no nos perdamos, para que no muramos, que tengamos vida eterna, porque eso es lo que vale, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa cuando pierdes a la persona que más amas? Yo ahorita la parte más poderosa de esto es lo que les voy a contar. Pero yo me pongo de lado cuando una familia está perdiendo tal vez a su mamá, cuando una familia tal vez está perdiendo a su hija o a su hijo o a su esposo. Es el momento más duro de nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero ¿cómo Dios hace para convertirlo en bendición? Eso es lo que no entendemos. Dice la palabra que para muchos va a ser locura cuando Dios obra en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios pudo obrar en aquel momento donde esa familia estaba perdiendo tal vez a su hermana, a su hija o a su esposa, para poder ser de bendición a alguien que ni conocen? ¿Dónde puede poner Dios el amor en medio de eso para que ellos digan, está bien, este dolor que siento que sirva para alguien más? Y así es como Dios obró. Hoy tengo un hígado de una señora de 52 años que me salvó la vida. Eso fue lo que Dios utilizó. Pero ¿qué pasa? No se trata de ser sobrevivientes, señores. No se trata solamente de contar un testimonio y decir, ay, qué bárbaro. Como dicen en el norte, Dios se la voló, ¿verdad? Pues no. Pasa el milagro, pasa mi rehabilitación y tengo una vida normal, gracias a Dios, donde ni siquiera el virus pudo lograr más. Dios puso el Harmony, puso la medicina, una medicina de 1,5 millones de pesos, donde Dios abrió los cielos, dio provisión, me pusieron el medicamento y hoy puedo decirte que ya ni siquiera el virus tengo. Dios hizo un gran milagro. Pero ¿qué pasa? Tenemos nuestra vida, empezamos en pandemia y fue desatada una promesa de parte de Dios sobre nosotros a través de una palabra profética. Y en esa palabra profética en su momento nosotros no la entendíamos, decía aquella palabra profética, ustedes van a impartir paz donde hay tormenta y van a hablar de una forma sencilla. Y yo dije, pues sí, no, yo tomo esa palabra porque yo no soy predicador. A lo mejor le voy a hablar de una forma sencilla a aquella persona que necesita una palabra de esperanza en ese momento de tribulación. ¡Wow! Palabra poderosa, ¿no? Sus hijos van a servirme
Amén, tomo esa palabra. Pero cuando llegó, ese diagnóstico médico va a ser echado fuera en nombre de Jesús. ¡Wow! ¿Y qué empieza ahí? Ay, no, Señor, no me hagas pasar otra vez por una de estas, ¿verdad? Llega la pandemia y decimos mi esposa y yo, mira, ¿cómo es Dios? Nos salvó de la pandemia, porque yo soy una persona inmunosuprimida, donde si a mí me da el COVID, me aniquila. Pero Dios nos cubrió y dijimos, wow, la palabra fue sobre nosotros. Me hacen salir de casa después en esa pandemia con semáforo rojo en la Ciudad de México. Salgo a un estudio a grabar y me hablan mis hijos para decirme, papá, mi mamá se puso mal, no sabemos qué tiene, pero dejó de hablar. ¿Cómo que dejó de hablar? Sí, dejó de hablar, estamos aquí en el hospital, no sabemos qué está pasando. Me salgo corriendo del estudio, llego al hospital y dicen los doctores, no se preocupe, es migraña. ¿Cómo que es migraña? No, ¿cómo? Si mi esposa no puede ni hablar, ¿cómo va a ser migraña? Sí, es migraña. No, háganle una tomografía, por favor. Bueno, se la vamos a hacer nada más porque usted dice. Usted la paga, usted dice. Salió bien la tomografía, no tiene nada. No, es que no puede ser que mi esposa está mal, no puede ni hablar. Bueno, resulta que le dio un derrame cerebral. Salen los médicos y me dicen, la situación de tu esposa es pero tan grave que el 90% de la situación de tu esposa mueren y el 10% quedan con secuelas neuronales terribles, devastadoras. Usted me dice, ¿qué hacemos? Digo, no, pues pero ¿por qué me pregunta? ¿Sabes qué? Dios había obrado en mi vida a través de un milagro. Yo he visto milagros, pero cuando le pasó a mi esposa, la vida se me estaba yendo junto con la de ella. Empezó un proceso tan terrible en mi vida que entendí algo poderosísimo y hoy quiero empezar con eso. ¿Quién recuerda cuando Jesús estaba con los apóstoles y los mandó embárquense, ahí al ratito los alcanzo, ¿verdad? En ese momento, de repente, hay pruebas que tienen que pasar las personas que conocían a Jesús. Pero una de las pruebas más grandes que tuvieron que pasar fue en la tormenta. ¿Lo recuerdan? ¿Y qué pasó en la tormenta? Tuvieron temor, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Gritaron. Y entonces yo decía, no, pues sí. Y dice la palabra, clamaron a Jesús, ¿verdad? Clamaron a Jesús en medio de la tormenta. ¿Y quién lo identifica como en medio de la tormenta que decimos, Dios? Para mí eso sería clamar, ¿verdad? De una forma desesperada, decir, no puedo con esto, ayúdame, ¿verdad? Pero cuando a mi esposa se le estaba yendo la vida y yo de repente me di cuenta que iba hacia Querétaro y no supe ni cómo le hice, me paré y dije, no me voy a estrellar o voy a matar a alguien, o sea, algo me está pasando. Pensé que algo me estaba pasando y empecé a platicar con Dios. Yo no era el superhombre, el super espiritual y que me empezaron a salir una oración, oh, aleluya, gloria, no. En ese momento le dije, Dios, Jesús, tú sabes que se me está yendo la vida y tú sabes que no puedo con esta situación, pero tú sí puedes. Una vez más le dije al Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y si me sacaste, lo hiciste en la peor porquería, hiciste una obra maestra, lo vas a hacer en la niña de tus ojos. ¿Sabes qué? Ahí me di cuenta que clamar a Dios no es gritarle de esa forma imperativa o esa forma desgarradora. Ahí fue cuando me di cuenta que clamar a Dios es hablar con Jesús o con Dios con el alma rota. Y efectivamente así es. Yo estaba sufriendo porque en el hospital no me dejaba entrar. Tuve que hablar con el director del hospital y le dije, por favor déjeme ver a mi esposa, nos tenemos que ver sí o sí porque ella me necesita y yo la necesito. Necesito tocarla y orar por ella. Cuando me dejó entrar 5 minutos a terapia intensiva en tiempo de COVID,
Me pusieron un traje especial, la toqué y cuando la vi después de esas 2 cirugías de cerebro que le tuvieron que hacer, la vi como los médicos me habían dicho que podía estar, con un deterioro neuronal tan terrible que no podía ni siquiera sostener la mirada. Era una mujer completamente destrozada, súper mal, ¿no? Me salí de ahí de terapia intensiva, fui a hablar con mis hijos y le dije, ¿saben qué? Gordos, les digo, no están gordos, pero sí les digo yo, nada más de coraje porque, ¿no? Dije, tu mamá está muy mal, tenemos que aprender a amarla, tenemos que aprender a cuidarla de hoy en adelante. Tu mamá ya no se puede mover, así es que por favor hagan conciencia, tu mamá va a venir a casa en esa condición, donde tenemos que aprender a eso. Y mi hijo me dijo, no papá, tranquilo, Dios va a obrar, Dios va a obrar para bien. ¿Y qué se imaginan que le contesté? Aleluya, hijo, gloria, amén. No le dije nada, pero yo por dentro dije, no lo hizo el Señor, no lo hizo, me falló. Eso fue lo que pensé. ¿Por qué les estoy platicando todo esto? Porque muchas veces pensamos o nos dicen que para estar cerquita de Dios tienes que ser el superhombre. Para estar cerquita de Dios tienes que ser el super espiritualoide, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando me dijeron que ya por fin iba a subir mi esposa a piso, que ya los iba a dejar de fastidiar, así me lo dijeron, pues ya iba a poder estar con ella. Y efectivamente, pues yo estaba ahí sentado en el sillón de la habitación esperando cómo iba a ser nuestra nueva vida. No, dije, bueno, pues ni modo, le voy a tener que entrar, Dios dame fuerzas, no sé si tenga que dejar de trabajar y hacer, no sé, cambiar mi giro, pero tengo que amar a mi esposa, tengo que cuidarla, porque es todo lo que tengo. Bueno, pues estaba sentado, abren la puerta de la habitación, me levanto y las piernas me temblaban, porque era ver a mi esposa, a mi nueva esposa, que era un moretón toda la cara, ¿no? ¿Y cuál fue la sorpresa? Que escucho la voz de mi esposa a decir, mi amor, ¿dónde estás? Que quiero orar por ti. Así estaba mi esposa. Yo me quebré, dije, Dios, aquí hiciste tú un milagro. Y a todos los que les platico cómo estaba mi esposa, no me lo creen. Me dicen, no, brother, tú te equivocaste de cama, o tal vez te drogaste o algo hiciste, porque pues no macha lo que nos platicas con lo que realmente fue, ¿no? Pero ¿cuál fue la sorpresa para muchos? Que los neurólogos que la vieron dijeron, usted, señora, es un milagro. Pero ok, ¿quién le puede dar un aplauso al Señor? Y sabes que yo no me la acababa. Yo estaba ahí y decía a Dios, híjole, qué bárbaro Dios, no, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para pagarte lo que tú has hecho? ¿Verdad? Muchos nos enseñan a eso, que cuando alguien nos hace algo bueno, tenemos que pagar por eso, ¿verdad? Pero Dios me decía, no te preocupes, yo ya lo pagué por ti, porque ahora los levanto en victoria. Por eso mandé a Jesús para que muriera en esa cruz y hoy puedan estar dando palabra de testimonio de mi amor y mi poder. ¿Y sabes qué? Yo le decía a Dios, wow, maravilloso, pero no quiero ser solamente un milagro, ¿verdad? ¿Quién ha tenido un milagro en su vida aquí? ¿Y qué han hecho? Le dicen a la gente, Dios me hizo un milagro. Y la gente que dice, wow, qué padre, ¿verdad? Pero no se han preguntado cuál ha sido el propósito de eso. Pues yo sí le pregunté a Dios, le dije, Dios,
Yo no nada más no quiero ser un milagro, yo nada más no quiero decirle al Señor lo que tú hiciste, perdón, no quiero decirle a la gente lo que tú hiciste en la vida de mi esposa, lo que hiciste en nuestro matrimonio, lo que hoy estás haciendo en mis hijos, lo que hiciste en mí, ¿verdad? Sino cuál fue el propósito de eso. Y Dios me llevaba a este tiempo de la Biblia, esta enseñanza de la Biblia. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Pedro, ven y camina sobre el mar? ¿Sí lo recuerdan bien? Bueno, para los que no lo recuerden, se los voy a refrescar un poquito. Dice en segunda, Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él se despedía de la multitud. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca, cuando estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento estaba de contra de la barca, ¿verdad? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Imagínate que tú estás en el mar y de repente ves a tu amigo caminando en el agua. No vas a decir, ¿qué onda con este marciano? ¿No? ¿O qué pasó? ¿O es un fantasma? ¿Verdad? Eso mismo dijeron los discípulos. Después, y los discípulos viéndolo andar sobre la mar, sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, hey, tened ánimo, o sea, no teman, ¿verdad? Yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro, fíjense lo que le respondió Pedro, como bien testarudo que era. Señor, bueno, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, ¿no? Wow. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué harías hoy? Que te digo, ven, aquí hay una alberca, te reto, ¿no? Porque hoy hay retos. Te reto a que camines en el agua, te doy 1,000 pesos y si no caminas, yo te los pago. Vas a decir, me los va a pagar de volada, porque me voy a hundir, ¿verdad? Pero ¿cuál sería tu sorpresa que te sostuvieras? ¿Qué harías? ¿Te espantarías? ¿Quién, hermano? ¿Qué haría usted? También, bueno, nos espantaríamos todos. No, yo lo que haría, yo me lo analicé. Sí, al principio dije, sí, me espantaría y no sé qué haría. No, yo le corro y alcánceme, o sea, que quien me atrape, o sea, hasta que me muera, dejo de correr. Imagínate la sensación de poder ir corriendo en el agua, arriba, ¿no? Sin embargo, Pedro lo hizo. Pedro, que conocía a Jesús, lo hizo, dio el primer paso. Es decir, lo que yo haría era correrme. Yo que no lo he vivido, pero Pedro sí lo vivió. Entonces Dios me dice, Pedro caminó en el agua. ¿Y qué hizo? Pues nada. Yo dije, no, pues nada. Y me lleva a las escrituras y me enseña, dio el segundo paso, tuvo temor. Y él me llevaba 5 días atrás y me decía, ¿te acuerdas, Rubén? Aquella tarde con tus hijos que me dijiste, no lo hice. Dudaste. ¿Pero por qué dudé? Si yo conozco a Jesús. Dios hizo un milagro en mi vida, restauró mi matrimonio, cambió el corazón de mi esposa, y el éxito de mi cirugía no fue solamente que la ciencia cambió mi hígado, sino que Dios cambió mi corazón. Y entonces, ¿qué pasó? Dudé y tuve temor. Así es que, ¿sabes qué, Rubén? No necesitas ser Superman, porque yo conozco tu temor. Y así como la vida de Pedro, que tuvo temor, dudó y se hundió, ¿qué hice después? ¿Qué hizo Jesús después? ¿Lo dejó que se ahogara? Dijo, ándele, por necio y por incrédulo, que se ahogue, que se muera. No, Jesús llegó, lo tomó y lo levantó.
Eso es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. No nada más nos sana, no nada más obra sobre nuestras vidas, sino nos muestra su amor a través de lo que nosotros vivimos. Así es que si tú hoy estás pasando por una situación donde tal vez el cáncer, tal vez el COVID, tal vez tu marido se fue, o tu esposa se fue, o tal vez tu hijo se fue, y dices, ya no puedo más. Hoy el Señor viene a decirte que Él sí puede. Solamente hay que dar ese paso de fe. Es mucho más simple de lo que muchos nos dicen. Y así como yo me equivoqué, estoy seguro que aquí alguien también se está equivocando esta tarde. Tal vez no has caído, pero yo puedo decirte que si realmente pones a Dios y dejas que sea el centro de tu vida, no se trata que seas el superhombre espiritual, no se trata que seas el Juan Camané y que nadie lo va a derrumbar, no, sino que pongas a Dios por delante de tu vida. Todo lo demás va a venir por añadidura. ¿Y sabes lo que va a hacer el Espíritu Santo en ti? Que cuando quieras abrir esa pequeñísima puerta que como yo la abrí, te va a decir, hey Pablo, hey, estás mal. Víctor, si le estás coqueteando a la secretaria, hey, estás mal. Miguel, si estás planeando irte de tu casa, eso no te va a hacer nada bien. Esa es la gran diferencia de cuando está Jesús en nuestra vida. Sabes, muchas veces tenemos el plan macabro aquí, pero tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y esa es la buena noticia, señores, que si el Espíritu Santo o algo te inquieta y te hace sentir que estás mal, no estás perdido. Todavía estás a tiempo de rescatarte, ¿no? Bueno, y perdón, respecto a lo que dijo mi esposo del cáncer, es bien importante que ustedes tengan paz y paciencia en su corazón. Todavía lo del derrame cerebral que tuve fue hace 1 año, 8 meses. Gracias a Dios estoy bien, me quedó nada más aquí una como hendidura aquí. El neurólogo me dijo, si quieres te operas, te ponen una placa. Le digo, no, esto es una firma que el Señor deja. Tengo una cicatriz de acá y me encanta enseñarla, porque para mí es un privilegio estar aquí, tenerla. O sea, y mi esposo igual, la cicatriz de su cirugía es un milagro de Dios. Y hace, ¿cuánto? Como 8 meses me parecía que tenía cáncer tanto en pecho como en matriz. Entonces me hicieron una tomografía muy complicada en el pecho, me dejaron una, ¿cómo se llama? Una guía de un material, ¿cómo se llama? Titanio. De titanio en el pecho, me operaron, me hicieron histerectomía y todo. Y yo de veras estaba tan tranquila porque sé qué tipo de Dios tenemos, sé quién es el Señor, por eso nada me da miedo. Gracias a Dios tuve que pasar hasta por el fuego, porque ya no sé en qué otra parte falte que nos pase, pero gracias a Dios por todo esto que hemos pasado, porque la fe es inquebrantable. Y yo le dije, Señor, aquí estoy, si es cáncer ahora, aquí estoy, hazme lo que me tengan que hacer. Y pasó, me hablaron del laboratorio y me habló la doctora que ni siquiera me conocía. Me dice, estoy feliz. Me dice, le hablo porque no le debo de hablar, pero le hablo para decirle que pueda dormir bien. Está usted tranquila, es benigno lo que tiene. Y me quedé así, wow, pero feliz. A todo le tomé foto a las muestras que me tomaron, me hicieron la histerectomía, me operaron y aquí estoy, con derrame cerebral, con todos los proyectos que quieran. Cuando Dios tiene un plan y tú le crees, porque Dios tiene planes para cada uno, pero no todos le creemos. Empezamos a pasar por el fuego y tiramos la toalla. No, ya se fue, ya me dejó. No, ya me enfermé. No, ya no. Entonces te vas derrotando a la primera. No, sigue adelante como si fueras David peleando con ese Goliat. Enfrenta a tu Goliat. Todos tenemos un Goliat enfrente, ya sea económico, de salud, familiar. Todos lo tenemos. Y el Señor dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué más quieren escuchar si está aquí? Es la palabra de Dios, créanlo, escúchenlo. Yo aquí en este tiempo cuando estuvimos separados, no sé cuántas cosas le escribí, peticiones que le hice al Señor y me ha devuelto, yo creo que
3 hojas por los 2 lados es poco, mucho más de lo que yo le había pedido. ¿Por qué? Porque creo en Él, sé qué tipo de Dios tenemos. También pude haber quedado pésimo de muchas cosas, Él también. Mi hijo se pudo haber perdido y ahora mi hijo sirve en la iglesia que estamos, ahora tiene un TikTok, ahora tiene un ministerio en la iglesia en la que estamos, cuando estaba totalmente fuera del Señor, y ahora está ahí. Y el Señor me he tenido orando como 7 años por mi hijo. Entonces, no sean padres de, ay, déjalo, hombre, ay, no, déjalo, ay, ya que hagan lo que quieran. No, tú tienes responsabilidad por tus hijos, ora por ellos, estórbales, póstrate de rodillas, mas no los dejes que hagan lo que se les pegue la gana. Mis hijos tienen casi 26 y casi 21 y están en una edad difícil, y cuando pasó todo estaban en una peor edad todavía. Pero yo postrada todo el tiempo orando, son tuyos, Señor, los arrebátalos al reino del Señor, porque el reino del enemigo está, pero a la orden del día en todos lados. Pero de ti depende que ellos sigan caminando en el Señor. No sueltes a tu esposo. Hay muchas mujeres que están, ay, pues ya mira, con tal que me siga dando dinero, pues hay que haga lo que quiera. No, el Señor tiene el poder de arrancarlo de todo. Muchos me decían, es que ya lo dejan, pero al rato lo vuelven a hacer. No, porque no lo hace Él, lo hizo el Señor. Cuando tú lo pones delante del Señor, el Señor es el que cambia el corazón. Debe de haber un arrepentimiento real. No es lo mismo un perdón de ¿qué pasa si le pegas? Ay, perdón. Arrepentirte de corazón, ese solamente viene del Señor. Es un corazón limpio, es un corazón fuerte, es un corazón que todo el tiempo. Y otra cosa, lo más importante para mí, yo cuando empecé a ver todo lo que el Señor me regresaba para bien, le dije, Señor, yo te prometo que en un solo día de mi vida, hasta que me muera, voy a dejar de orar por Él. Y todos los días oro por mi esposo, oro por mis hijos, oro por mi familia, oro por mi matrimonio. Nunca tiren la toalla. Cuando vean hecho su milagro, sigan orando, sigan reiterando, sigan agradeciendo a Dios por lo que va a hacer en su vida. No tiren la toalla, porque el enemigo viene a robar, a matar y a destruir, y ese es su trabajo. Todo el tiempo va a estar alrededor de ustedes, de su familia, de sus hijos, pero mientras ustedes estén orando todo el tiempo, Él no podrá tocarlos, no podrá hacer nada sobre ustedes. Y ahora pues véanos, no hay hepatitis C, tiene un hígado nuevo, no me pasó nada. Bueno, de repente se me olvidan 2 que 3 palabras, pero ya tengo varios que también se les olvida, entonces eso me hace sentir consuelo. Pero quedé muy bien, mi hijo ya está alineado en las cosas del Señor y todo ahí va caminando, y día a día, porque no, hay muchas personas, muchas matrimonios que hemos visto que cómo les encanta hablar de los hijos de los amigos. Ay, sus hijos, ay, son. No hables, porque a lo mejor los tuyos están peor, pero se enteran mucho más las otras personas que tú. Entonces mejor mira, calladitos, orando por tus hijos, orando por los hijos de allá, porque es bien fácil hablar, pero cuando el pecado tiene nombre, entonces ahí sí ya, mejor prefieres guardar silencio. Sigue orando, sigue caminando y nunca tiren la toalla. Y gracias de verdad por escucharnos. Tenemos mucho que decir todavía, pero no queremos tampoco llenarlos de tanta información, porque es demasiado. ¿Tú quieres decir algo, mi amor? Para que oremos para que ver si nos permiten orar por ustedes en el área que ustedes quieran. Mira, no está padre pararte aquí y decir que caíste en adulterio. No está padre, ¿no? Ni es un orgullo, ni estoy diciendo, no hombre, qué hombre soy, ¿no? Me levanté, mira, restauré el corazón de mi esposa. Lo hizo el Señor. Es cuando ponemos a Jesús por delante de nuestros problemas. Y yo estoy seguro que aquí hay alguien que tiene un problema. La gran diferencia es que cuando tú das ese paso y dices, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto. Si tú crees que puedes con tu problema, te tengo una muy mala noticia. No vas a tener la victoria en total plenitud. Tal vez vas a poder medio darle la vuelta, pero en victoria es cuando Dios obra en medio de eso. Y si hoy tú tienes un problema, ya sea financiero, que hoy la mayoría de nosotros lo tenemos, ¿verdad? O tal vez tienes un dolor que no lo has podido superar, como la pérdida de alguien cercano en estos tiempos de COVID, o tal vez has abierto esas puertas o puertitas, igual que yo. Ponte de pie, y así como yo me paro aquí enfrente de ustedes y digo, yo me equivoqué, tú también puedes decir, ¿sabes qué? Yo también hoy me estoy equivocando, pero lo que tú nos estás hablando me da esperanza.
porque yo veo que Dios te levantó en victoria. Y hoy Dios levantó la vida de mi esposa en victoria. Y podemos dar testimonio de su amor y su poder. No se trata de que digas, no hombre, ¿qué va a decir mi vecino? No, va a decir que ya no soy tan millonario como yo le he dicho. ¿Quieres ver el verdadero carácter de un buen cristiano? ¿Quieres ver quién es un buen esposo? Vele la cara a su esposa. Ahí te vas a dar cuenta quién es verdaderamente un cristiano. Así es que no te pongas delante de mí. Te estás poniendo delante del Señor y le estás diciendo, aquí estoy, Señor. Y yo veo ese gordito que está ahí enfrente, que está hablando de corazón a corazón. Pero yo vi que tú obraste sobre él. Y hoy doy ese paso de fe. Y estoy seguro que como lo hiciste en él, lo vas a hacer en mí. Así es que cierra tus ojos.